¿Sabías que las empresas que utilizan agentes de IA en su estrategia de marketing usan hasta un 75% menos de tiempo operativo y crean contenido 20 veces más rápido? La verdad es que no hay que seguir haciendo tareas repetitivas de forma manual cuando puedes tener un agente de inteligencia artificial que las automatice, que trabaje por ti las 24/7 y que tome decisiones en tiempo real. Algo que se traduce en ahorro de costos, menos errores y más tiempo para enfocarte en lo que realmente importa: hacer crecer tu negocio. En este video te voy a mostrar qué son los agentes de IA y por qué son diferentes a todo lo que conoces. Quédate hasta el final porque te voy a mostrar paso a paso cómo implementar el tuyo. Comencemos por lo más importante: entender qué es un agente de IA. Un agente de inteligencia artificial es un sistema que implementa un modelo de inteligencia artificial para interactuar con su entorno, buscando lograr de manera autónoma un objetivo definido por el usuario. Entonces, un agente de IA combina características como el razonamiento, la planeación y la ejecución de acciones, por lo general a través de herramientas externas, para completar sus tareas. Es como si tuvieras un empleado que entiende el lenguaje natural, interpreta y responde instrucciones de manera clara, analiza la información, toma decisiones y plantea alternativas para resolver problemas, interactúa con su entorno y tiene memoria de corto y largo plazo, así como documentación para especializarse en conceptos específicos. Pero no solo eso. Un agente de IA inicia acciones por cuenta propia, genera procesos completos con muchos pasos, toma decisiones dentro de parámetros establecidos y funciona continuamente. Si quieres aprender más sobre los agentes de inteligencia artificial, te invitamos a descargar la guía gratuita de HubSpot sobre este tema. En ella encontrarás todo lo que necesitas saber para escoger el mejor para tu negocio. La encontrarás en el enlace que está en la descripción. Veamos un ejemplo de cómo un agente de IA puede tomar decisiones en tiempo real. Digamos que tienes un negocio y te llega un lead nuevo después de completar un formulario. Un agente de IA podría analizar el perfil del lead, es decir, la industria, el tamaño de su empresa e información proporcionada, y decidir si califica para contacto inmediato. Si lo califica, el agente de IA elige el canal de comunicación, como email o WhatsApp, entre otros, basándose en el perfil y horario del lead. Luego personaliza el mensaje usando la información disponible y el historial de interacciones similares y hace seguimientos para mantener la comunicación en el momento adecuado. También registra todas las interacciones y alerta a un humano solo cuando requiere información específica. Ahora, un agente de IA no es lo mismo que un asistente de IA. ¿Por qué? Por varias razones. Un asistente de inteligencia artificial es más reactivo, es decir, responde a consultas directas. Además, actúa según tareas específicas y aisladas. Su autonomía es limitada porque requiere tener instrucciones detalladas. Sus sesiones son discretas e iniciadas por un humano. Un ejemplo de asistentes de IA son ChatGPT, Siri y Alexa. Ahora, un agente de IA es más proactivo y puede iniciar acciones por cuenta propia. Se encarga de adelantar procesos completos que involucran muchos pasos y toma decisiones. Tiene una autonomía alta porque esa toma de decisiones se da dentro de parámetros establecidos y funciona continuamente con monitoreo constante. Un ejemplo de agentes de IA pueden ser los agentes de calificación de leads, como el del ejemplo que vimos hace un rato, de prospección, de marketing de contenidos y de servicio al cliente. Veamos algunos de ellos. Si trabajas en marketing, puedes usar agentes de contenido como el de HubSpot, que crea blogs, landing pages y hasta podcasts. Y agentes de paid media como el de Buzzly AI, que optimiza campañas publicitarias automáticamente. Si trabajas en ventas, puedes considerar un agente de calificación de leads o uno de seguimiento y agendamiento como el de Viernes AI, que mantiene conversaciones con tus leads hasta agendar reuniones. Y si trabajas en atención al cliente, puedes optar por los agentes de servicio al cliente, como el de HubSpot, que responde las consultas de tus usuarios las 24 horas del día, toda la semana. Ahora, es importante que tengas en cuenta que los agentes se pueden clasificar según diferentes criterios para entender sus capacidades y aplicaciones. Por ejemplo, hay agentes de comunicación que interactúan directamente con usuarios o sistemas expertos, como los agentes de atención al cliente para consultas frecuentes. También hay agentes de monitoreo que observan sistemas y procesos continuamente y alertan cuando detectan anomalías u oportunidades. Por ejemplo, un agente de supervisión de rendimiento de marketing. Pero
hay muchísimos más agentes de IA según su función y los puedes ver todos en esta guía gratuita sobre este tema. La puedes obtener gratis haciendo clic en el link que está en la descripción. Muy bien, veamos cómo puedes implementar tu primer agente de IA. Primero, define un propósito específico. Para lograrlo, es clave que elijas un objetivo concreto. Por ejemplo, si tienes un negocio que recibe muchas consultas de los clientes, tu objetivo puede ser este: responder preguntas frecuentes sobre nuestros productos. Segundo, delimita el alcance. Esto quiere decir que es muy importante que puedas definir qué debe hacer tu agente y qué no debe intentar hacer. Por ejemplo, el agente debe responder consultas sobre especificaciones y precios. No debe manejar quejas o problemas técnicos complejos. Tercero, recopila los materiales necesarios. Esto consiste en reunir preguntas frecuentes y sus respuestas actuales, la documentación de productos y servicios, ejemplos de interacciones exitosas con clientes y guías de estilo, entre otras cosas. Cuarto, elige una plataforma. Esta elección, por supuesto, depende de tu objetivo. Algunas de las opciones son Viernes AI, Buzzly AI y Breeze de HubSpot. Quinto, configura tu cuenta. Para esto es clave conectar tus herramientas existentes como el CRM o el correo y configurar los permisos y niveles de acceso. Sexto, configura tu agente. Acá va una lista que no te puedes perder. En la configuración de tu agente es clave darle un nombre descriptivo, alimentarlo con documentos relevantes como manuales y catálogos, por ejemplo, proporcionar ejemplos de preguntas y respuestas ideales y definir el tono de comunicación. Séptimo, entrena a tu agente con ejemplos específicos. Por ejemplo, si se trata de un agente de servicio al cliente, dale entre 5 y 10 ejemplos de preguntas de los clientes, respuestas ideales y explicaciones de por qué esas respuestas son correctas. Octavo, realiza pruebas. Para lograrlo, necesitas establecer cuándo debe actuar el agente y cuándo debe escalar a un humano. Luego simula unas 20 interacciones diferentes, incluye casos típicos y casos extremos y prueba escenarios. Y finalmente, haz un lanzamiento en un entorno limitado. Puedes comenzar a probar a tu agente con un 10 o 20% de tu tráfico o de tus clientes. Eso sí, no olvides mencionar que están interactuando con un agente y proporciona una manera fácil de acceder a la asistencia humana. Pero no pierdas de vista los siguientes consejos si eres principiante. Empieza con algo pequeño. Siempre va a ser mejor tener un agente que hace una cosa bien hecha a tener uno que hace muchas cosas a medias. Recuerda que las instrucciones que le des a tu agente deben ser específicas. Esto quiere decir que entre más claras tendrás mejores resultados. Prioriza la experiencia. Puedes configurar a tu agente para que escale humanos ante la menor duda y ve ajustando con el tiempo. Actualiza regularmente a tu agente. No se trata solo de crear un agente y olvidarte de él. Se trata de crearlo y hacerle mantenimiento para que cumpla tu objetivo. Por último, mide resultados simples. El tiempo ahorrado, la satisfacción del usuario y la tasa de resolución son buenos indicadores iniciales para este ejemplo. Y eso es todo. Ya tienes las herramientas para comenzar con el tuyo. Déjame saber en los comentarios en qué proceso de tu negocio podrías usar un agente de inteligencia artificial. Si quieres saber más sobre inteligencia artificial y marketing, te invitamos a hacer el curso gratuito de HubSpot Academy IA para profesionales del marketing. En él aprenderás cómo usar la IA para tomar decisiones estratégicas y cómo crear campañas con la inteligencia artificial. También está en el link de la descripción. Y si no lo has hecho todavía, dale me gusta a este video y suscríbete al canal para que puedas recibir más información sobre cómo mejorar tu estrategia de marketing. Soy Sandra de HubSpot Academy. Gracias por quedarte hasta el final. Hasta pronto.